de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para nosotros. Bendito sea tu nombre, oh Señor Dios Todopoderoso. Bendita sea la gloria del Eterno, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a tu nombre, Jesús. Bendito el Espíritu Santo, que nos da la luz necesaria para entender y hablar de tu santa palabra. Gracias por Jesucristo y por la magnífica obra que efectuó en la cruz para la redención de todos nosotros. Te amamos, Rey, y honramos tu nombre en esta hora. Gracias. Amén. La semana pasada, o en el estudio pasado, llegamos al punto de comprobar la autoridad del apóstol Pablo para escribir a las iglesias. El apóstol Pablo, como vimos, fue llamado por el Señor camino a Damasco. En ese encuentro que el apóstol, en ese tiempo solamente Saulo de Tarso tuvo con el Señor, Jesús le dijo a él: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa de estas voces contra el aguijón. Impactado con el encuentro, él le dice: ¿qué quieres que haga? El Señor le da la directriz, lo manda a que entre en la ciudad y le dice: allí se te va a decir lo que tú tienes que hacer. Cuando él entra en la ciudad, 3 días permanece allí sin poder mirar, porque el resplandor celestial había cegado sus ojos. Entonces la palabra de Dios declara que el Señor toca a un hombre llamado Ananías, un discípulo. Y este discípulo del Señor llega hasta donde está y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que ore por ti, para que recobres la vista, para que sea lleno del Espíritu Santo. Cumplido esta parte, el Espíritu Santo entró sobre la vida de este hombre, de este varón llamado Saulo, y vemos en el libro de los Hechos que inmediatamente él comienza a anunciar y a predicar el Evangelio. Dejamos por sentado por qué inmediatamente él podía predicar. Primero, porque Pablo tenía un conocimiento, y vimos que su conocimiento lo había adquirido por el estudio persistente de la palabra de Dios. En ese tiempo la Tanakh, que eran los libros comprendidos en la Torá, los libros de los Nevi'im y los libros de los Ketuvim. Entonces él tenía un conocimiento de todo lo que era la Tanakh, porque había tenido oportunidad, mi amado hermano, de estudiar a los pies de Gamaliel, un maestro extraordinario y una de las mejores escuelas, diríamos, teológicas en el tiempo de este varón de Dios, de este hombre llamado Saulo de Tarso, que más tarde en el mismo libro de los Hechos
deja a un lado su nombre Saulo de Tarso y comienza a usar el nombre sencillamente Pablo. Durante todo ese periodo de tiempo, el libro de los Hechos narra los viajes misioneros de este hombre. Comienza un primer viaje misionero, recorre muchas ciudades, el libro de los Hechos, recorre el segundo viaje misionero y donde quiera que va anunciando el evangelio de la promesa, va anunciando el evangelio del reino, va fundando iglesias, va dejando creyentes por doquiera y entonces en base a todas esas giras misioneras y las iglesias que se habían fundado, él sentía la necesidad de escribir a esas iglesias. Uno, para alentarlos, para mantenerse informado acerca de ellos, para mantener viva la comunión a través de las misivas o de las cartas, porque en alguna ocasión ya él sabía que a ciertos lugares quizás no iba a poder regresar más. Entonces hay una preocupación. Y me gusta aquí porque él sencillamente comienza esta carta a la iglesia de los colosenses de una manera sencilla, como lo vimos. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo que él está diciendo es Pablo, un enviado de Jesucristo, un comisionado de Jesucristo. Y vimos cómo es que hoy en día se ha generalizado el título de apóstol, pero no con la sencillez y la simplicidad que encontramos registradas en las Sagradas Escrituras, hermano, sino sencillamente porque hay gente que no ha resistido la tentación de envanecerse, que no ha resistido a la tentación de agrandarse, que no ha resistido a la tentación de querer ser más y que utilizan el término apóstol no como alguien que está 100% al servicio de Dios, sino para equipararse a la altura de los grandes líderes. Y por esa equiparación es que se utiliza esta palabra apóstol. Pero yo quiero que esta iglesia entienda que el movimiento apostólico, como lo encuentra registrado en la palabra, el movimiento de los 12 requirió de algunas situaciones especiales y puntos que el Señor dijo que tenía que cumplirse. Cuando el Espíritu Santo se lo dijo a los hombres en el libro de los Hechos cuando iban a escoger al sucesor de Judas. Primero, para rellenar el vacío que dejó Judas, tenían que buscar una persona que había estado, escuchen esto, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesucristo en nubes de gloria al trono celestial. ¿Cuánto tiempo desde el bautismo de Juan? Juan comienza a predicar 6 meses o un tiempo mucho antes de Cristo. Juan es 6 meses mayor que Cristo en cuanto a edad y él comienza a predicar y él comienza a hablar del mensaje del reino, el mensaje del arrepentimiento, y hay gente que le está siguiendo y que cambian su actitud. Su mensaje es contundente, es el Elías y es el hombre de Dios vestido con piel de camello, alimentándose con langosta y miel silvestre, un hombre intachable con una visión especial de ser el precursor del Mesías. Entonces este hombre gana discípulos, seguidores, están con él, y un buen día Jesús viene para cumplir con toda justicia, como él mismo declaró,
digno de desatar la correa de su calzado. Este es el que le estaba señalando. Y entonces la Biblia dice que algunos discípulos de él comenzaron a seguirlo, a andar con Jesús. Ellos vieron todo lo de Jesús, compartieron con Jesús durante los 3 años de vida ministerial de Jesús. Caminaron por todos los lados donde Jesús caminó. Vieron las maravillas, las señales, los milagros, los prodigios. Fueron testigos presenciales de todo lo que Jesús hizo. Y se necesitaba eso, porque hay que ser honesto, hermano. Usted y yo no somos testigos presenciales de nada. Ni los apóstoles, entre comillas, que se han autotitulado, son testigos presenciales de nada. Hemos aceptado por fe, y por la fe hemos entendido la palabra de Dios, y por fe hemos entendido la certeza de las cosas, la convicción en nuestro corazón de las cosas que no la hemos visto. Por fe confesamos que hay una patria celestial. Amén. Por fe nos consideramos extranjeros y advenedizos o peregrinos aquí, porque estamos esperando nuestra patria. Entonces no somos testigos presenciales. Y ese movimiento apostólico requería de gente que habían sido testigos presenciales. Y fíjese que dice que cuando iban a escoger, bendito sea el nombre del Señor, al sucesor, encontraron de entre tanta gente 2 que habían caminado, que habían estado desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión de Cristo. Amén. Libro de los Hechos. Vamos a buscar el libro de los Hechos. Ahí dice que encontraron 2, capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Busquemos el capítulo 1. Y ahí estaba José, versículo 23 del capítulo 1, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y cuando oraron al Señor y echaron la suerte para que Él tomara parte de ese ministerio y apostolado. Amén. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11. Por eso es que cuando Pablo habla, él está diciendo que él en sí no se consideraba como un apóstol, se consideraba un abortivo, se consideraba el más pequeño, el último, y realmente él nunca pretendió ocupar el lugar, amén, que hoy quieren ocupar estos señores que se han autoproclamado apóstol, que se han autoungido apóstol y que han permitido que otros lo llamen a ellos apóstoles, no en el sentido del comisionado, sino en el sentido de la equiparación de títulos ministeriales. Y algunos son más atrevidos aún, porque los atrevidos están diciendo que ya no son apóstoles solamente, son patriarcas. Y ya están algunos reclamando el patriarcado.
Isaac fue un patriarca, Jacob fue un patriarca. Pero de Moisés la Biblia no dice que era un patriarca, aunque hablamos de Moisés como el patriarca. Porque Moisés dice: yo solamente soy un fiel servidor del Señor. De Josué dice: y fue Josué un fiel servidor del Señor. Pero como hay tantos movimientos en nuestro tiempo, hermano, entonces, y ahora pues la Iglesia Católica, el movimiento ecuménico y cuantas hierbas aromáticas hay, entonces para que estemos de tú a tú, yo tengo que llamarme apóstol o tengo mi clan, porque ese es un clancito o clanzote que hay entre ellos mismos, que ellos mismos se están apostolando. Y es curioso, hermano, que el apóstol Pablo, por eso es que dije que este estudio vamos a seguirlo, y es la continuación de la semana pasada. Él está diciendo: yo soy un enviado, un comisionado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios llamó a este hombre y por Jesucristo Pablo alcanza la gracia salvadora, la gracia perdonadora, la gracia vivificadora, porque por Jesucristo sus pecados le fueron perdonados. Si usted sigue la vida de este hombre antes, pues era un perseguidor de cristianos, había hecho tantas cosas, pero había sido transformado. Dice: había sido sacado de la tiniebla a la luz. Él había visto un cambio en su vida radical. Por eso podía predicar del Evangelio. Por eso en una ocasión, cuando le escribe a los hermanos en Roma, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación al que cree. Algo había pasado en su vida. ¿Y saben qué? Los apóstoles, entre comillas, de hoy, les gusta que se les rinda pleitesía, les gusta que se les rindan honores, les gusta que usted tiene que llamarlo, porque la vez pasada me pasó a mí. Tenía que preguntar por uno de estos ministros y la gente dice: el apóstol. Somos ministros. Los términos en la Biblia nos constituyen pastores, profetas, y claro que dice apóstoles también. A unos comisionó, primero apóstoles, y los que comisionaron apóstoles, ahí quedaron otros pastores y profetas. Pedro, cuando escribe, habla a los ancianos de la iglesia. Amén. Dice: ruego a los ancianos de la iglesia, yo también, anciano y copartícipe, que apacienten la grey del Señor. Pero estos apóstoles de hoy, a quien con mucha propiedad le llamo pseudos apóstoles, ni siquiera han cumplido los requisitos. Y aún si hablamos a nivel ministerial o hablamos a nivel de trabajo, tampoco han llenado los requisitos para ese título que están tomando. Y tampoco ninguno de nosotros, como seres humanos llamados para servir a Dios, debemos reclamar para nosotros reconocimientos, honras o gloria, porque la gloria y la honra y el reconocimiento le pertenece al único y sabio Dios, al inmortal, al todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Él merece toda la gloria y Él merece toda la honra. Amén. Nuestro reconocimiento. ¿Sabe lo que Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión? Voy a
lávate conmigo. Entonces no me laves solo los pies, lávame todo. No, por hoy los pies. Por hoy los pies. Y Jesús se puso una toalla, tomó una palangana o lebrillo y llegó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y le dijo: oye, el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor. Tiene que ser servidor. ¿Saben? Aquí hay gente que se ha ido y que se ha molestado con nosotros porque no le hemos dado ciertos reconocimientos y ciertos bombos y platillos y ciertas cosas, porque el hombre lo que busca es la gloria, el hombre busca el reconocimiento, pero la gloria y la honra le pertenece a él y el reconocimiento le pertenece a él. Yo no sé por qué hay que dar tantos bombos y hay que dar tanto tomar trompetas y platillos para que la gente sepa quién tú eres. Vas a hablar lo que tú dices, va a hablar lo que tú vives, va a hablar lo que tú enseñas, va a hablar lo que tú predicas, y si nadie te reconoce, hay alguien que dice: el que se humilla será levantado. Porque resisto a los soberbios, dice la palabra. ¿Cuánto le alaban? Entonces, ¿qué quería usted, hermano, que hiciera? No, usted tenía que presentarme. Pero, ¿por qué razón? Hablamos de títulos ministeriales. En ocasiones, para poder taparle la boca a más de 4 es necesario, como dice el propio Pablo. Bueno, si ustedes quieren que yo me gloríe, yo voy a gloriarme, pero no es mi estilo. Yo prefiero ser el siervo, yo prefiero ser Pablo prisionero de Jesucristo, yo prefiero ser Pablo el esclavo, yo prefiero ser Pablo lo que usted quiera, pero como me están obligando en una ocasión que fue la iglesia en Corinto, donde él tuvo que gloriarse. ¿Ustedes quieren que me gloríe? Pues yo me voy a gloriar. Fariseo de fariseo, que no era malo. No era fácil pertenecer al gran farisaico y tener un sitio de honor dentro del fariseísmo. Y comienza a decirle todo. Estudiado, ¿sí? ¿Quieren saber qué estudio? A los pies de Gamaliel, o sea, la universidad teológica mejor reconocida de esos tiempos. Gamaliel. No cualquiera podía ser un discípulo de Gamaliel. Ese es como mi hermana que está aquí y dice: pues yo soy egresada de la UDELA, opa. Y otro dice: no, yo de la tecnológica. Pero cuando alguien ve sencillamente a Rebeca y ella no dice nada, nadie piensa que Rebeca, que está sentada ahí, es una profesional egresada y que está dictando clases como educadora. Pero que ella diga: no me llame Rebeca ni la hermana Rebeca, con nosotros la profesora Rebeca, licenciada, magister, y le damos todos los honores. Claro que lo tiene. Y hay necesidad en momentos donde ella tiene que usarlos, o donde el hermano Edwin, que es un profesor, tendría que usarlo, y donde cada uno, Maribel, que tiene su título, y todo el que tiene título aquí. ¿Cuántos saben que este hombre que está ahí sentadito al lado de la hermana es licenciado en farmacia? Y usted ve al hermano de ahí con su guitarrita ahí. Pero el hombre, y no un farmacéutico empírico, no es que se hizo farmacéutico. Algunos de ustedes, pues yo voy a hablar con cualquiera de los que no ha ido a este estudio de farmacia, recetar acetaminofén cualquiera. Y usted le pregunta a alguien: tengo un dolor de estómago, ¿verdad? Tómate un poco de mesopin. Y cuando tú estudiaste para saber qué método. No, esto no le falla, mi abuela lo tomaba. Ay, mira que no se ve, gastrigel. Alka-Seltzer. Es que mire que estoy apretadito. Lo motivo.
Pero más de 4 recomiendan a otro lo que hay que tomar. Cuando usted llega abuela, hasta usted de maltrato, hasta usted de hoja de guanábana para el estómago y hasta brujo. Hierbero, hierbatero. Pero, ¿qué es lo que estamos hablando? Hay un hombre que está procediendo con humildad. Y por eso es que la vida del apóstol Pablo apasiona, hermano. Porque cuando usted lee la biografía de Pablo, ¿y sabe cómo pude entender la biografía de Pablo y hacerla? No porque escuché un libro, porque leí un libro, perdón, y porque comencé por allá, comencé con la Biblia. Yo quiero saber quién era este hombre. Y lo vi en el capítulo 7 con la muerte de Esteban. ¿Recuerdan? Lo vi que estaba paralítico allí consintiendo en la muerte y que estaba celoso de su religión, que era un hombre sencillo, que era un hombre celoso de su fe. Eso es importantísimo porque es un buen punto, un defensor de la fe. Y luego lo veo en el capítulo 8, otra vez. Y en el capítulo 8 habla de él, que respiraba amenazas y muertes contra los discípulos y que iba por ahí arrastrando a la gente. Y en el capítulo 9 lo veo teniendo un encuentro con Jesús. Y luego de allí de su conversión, que siempre daba testimonio de eso. Lean las veces en que él tuvo que dar un testimonio de su fe en el libro de los Hechos, ante reyes y ante príncipes y ante la gente grande, y él hablaba con todo de nuevo la palabra de Dios. Miren, y sígalo allí, y luego siga que era un escritor prolífico. Amén. Escritor. 12 libros del Nuevo Testamento le son adjudicados a este hombre de Dios. Amén. De la pluma, 12 libros conocidos, porque hay unas epístolas lastimosamente que no se han podido encontrar, y yo estoy orando, ojalá todavía pudiéramos encontrarla, porque había que ver dónde se mete por aquí. ¿Cuántos saben que hay una carta que el apóstol escribió, entre tantas, pero hay una que se menciona que se escribió? Y qué lástima que no la podemos tener entre nosotros, ¿verdad? La epístola del apóstol San Pablo a los laodicenses, los hermanos de la iglesia de la Odisea. Ahí está la Biblia. La epístola esta epístola, y Pablo le dice, la epístola que yo les estoy mandando a los laodicenses, una vez que terminen de leerla, se la pasan a esta otra iglesia, y la que les estoy mandando a esta iglesia se la pasan a la otra, por favor, porque el contenido del mensaje es importantísimo y quiero que la iglesia lo entienda. Este preliminar que estoy hablando es porque una vez que nos vamos a meter dentro de la palabra, entonces yo quiero ya tocar en sí lo que era Pablo, pero quiero que ustedes reconozcan la sencillez de un hombre de Dios, porque hay mucho vanagloriándose en nuestro tiempo y no enseñan nada. Están enseñando herejías. Están enseñando fábulas profanas y de viejas. Y están sacando los textos bíblicos fuera de su contexto para tener el pretexto de hacer todo lo que están haciendo. Amén. Fíjense que él está diciendo, soy un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosa. Él había llegado a ese lugar y había impartido la palabra, le había dado instrucciones acerca del camino,
Y ahora decía, esta gente de Colosas son santos y son fieles. Santos porque son apartados, separados, consagrados, pero santos en el cambio, en la transformación que había sufrido su vida por medio del Espíritu Santo, que es el que purifica por la fe los corazones y nos capacita para ser llamados santos. Amén. Estos creyentes habían experimentado la segunda obra de gracia que Dios imparte en el corazón de los creyentes. Pablo es un fiel defensor de esta obra de gracia. De todo lo que he leído en la Biblia, después del mensaje de Jesucristo, obviamente, de Juan 17, que es extraordinario, de todo lo que he leído en la Biblia, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hacen un llamado a la santidad, y Pablo es el que escribe: seguid la paz con todos, la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, para que vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. La carta o la epístola a los romanos, donde el apóstol da un tratado inmenso acerca del cambio de vida que Dios puede hacer en el creyente. ¿Cuántos han leído Romanos capítulo 12, versículo 1? A su nombre. Romanos capítulo 12, versículo 1. ¿Alguien que lo tenga, por favor? Si no, tendremos que volver a enseñar las escrimas bíblicas. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe. Romanos 12:1. ¿Qué pasó? Así. Él está escribiéndole a la iglesia, y en un momento la pluma paulina le dice a los hermanos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero antes de decirle esto a la iglesia, decirle: yo les ruego que se presenten, ¿qué dice el capítulo 5 del mismo libro de Romanos y el versículo 1? Amén. Justificados pues por la fe, ¿Sí? tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, siendo declarados sin culpa. Esta traducción: siendo declarados sin culpa por la fe, tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación para que los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Aleluya! Y sigue el versículo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Ven quién está escribiéndole a la iglesia y diciéndole: ustedes son santos? Porque la iglesia había experimentado no solamente el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, que les declaraba ser hechos hijos de Dios, sino que el Espíritu Santo
había efectuado en ellos esa segunda obra de gracia al purificar y santificar los corazones, apartarlos y consagrarlos al servicio de Dios, ser parte del pueblo del Señor, ser parte de la gente que alaba y que vive y que cree en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, para caminar acorde con todas las palabras que están en las Sagradas Escrituras. Hace unos días conversaba con el pastor Ismael Javier, evangelista procedente de la República Dominicana y pastor del Templo Congregación de Guerra, asociado con nosotros. Y el pastor está escribiendo un libro. En medio de la conversación, en medio de esa conversación con el pastor, yo aporto una palabra. Estaba con nosotros la evangelista procedente de Barcelona, España, y entonces le digo: lo que pasa, siervo, es que la gente solo quiere hablar de las bendiciones del reino, de las promesas del reino y todo lo que tenga que ver con lo que el reino de Dios te ofrece, pero poca gente hay que quiere hablar de las demandas del reino. Entonces se le abate el pastor, mantenga esa palabra, y saca la computadora y comenzó a escribir. Y ¿cómo fue que dijo? Y ya lo tiene en uno de los capítulos del libro que está haciendo. Porque Pablo lo que está hablando aquí, o lo que va a hablar precisamente, se va a entrar o adentrar en la profundidad de la palabra, para que la iglesia de Colosas entienda que el reino de Dios no consiste solamente en una demostración de comidas y bebidas y de las bendiciones estas que recibimos, del cambalache que se está dando en la iglesia, con doctrinas que tienen que ver como error, doctrina de prosperidad y otras hierbas aromáticas, que solamente te hablan de que las bendiciones del reino y las demandas. Esta gente hay que ponerlo como se agarra un niñito de primer grado y tiene que decirle: escríbame 100 veces en 100 páginas las demandas del reino. Y le aseguro, como que me llamo Benigno Julián de Gracia Villarreal Meléndez Ulloa, que no saben cuáles son las demandas del reino. ¿Qué es lo que demanda el reino? Pablo está tratando que las iglesias, y mayormente las que él tuvo el privilegio de fundar, entendieran las demandas del reino, del evangelio. Estamos claritos en eso, ¿verdad? Esto no es así por así, hermano. Por eso es que la gente que viene se acostumbra nada más a las bendiciones del reino, sí, pero tú no puedes disfrutar de las bendiciones del reino sin cumplir las demandas. Y si estás yéndote solamente por un lado, estás torciendo. Estás torciendo la palabra. Porque solamente quieres mirar una cosa. Yo les contaba la experiencia del ministro que ha dejado una congregación dolida, golpeada. Ayer yo estaba ahí en mi casa y estaba tratando empíricamente de alinear mi carro. Yo no soy alineador, pero me estaba molestando algo, entonces yo me pongo ahí en la calle y estoy con el ojo, gracias a Dios que soy 20-20, ¿no? Y pongo un hilo allá y un hilo acá, y nada,
Y pasa uno de estos ministros que ahora están dentro de la línea esta de los apostolados, y le tiene su joven que quede bien alineado, pero ya sentí la burla, ¿no? ¡Ah, no se preocupe, varón! ¡Gloria a Dios! Y siguió con su joven. ¿Cuánto vale la joven ahorita? Esa le costó 50,000. Puede ser que sea de segunda, porque la nueva vale más. Pero 50,000 como nueva. Y yo dejé de alinear el carro. Y mi mente comenzó a mirar qué hago con $50,000. ¿Dónde iría a venir por gracia con $50,000? ¿Quieren que le diga lo que yo haría con $50,000? Ahorita estoy pensando cómo le mando 150 o $200 hermano Darinel que nos necesita para pagar el alquiler de la iglesia. Que ya me llamó ayer y me ha estado llamando todos estos días. Porque en República Dominicana, donde está grabado su templo y donde tenemos esa obra, la gente que asiste no tiene muchos recursos. Yo necesito mandarme. Recibí el jueves o viernes que no pude venir a la iglesia la llamada de 2 hermanos que quedaron parados en la República de Panamá, y alguien le dio mi número, no sé, hermano, llama a Benigno. Llámalo. Y yo recordé eso, porque yo le digo a los ministros, siervos, honestamente no tengo dinero, pero dígame dónde está. Pero el día Balboa, un hotel así. ¿Y quién le dio mi número? No, allá en Venezuela, nosotros somos amigos de Fran, el que era pastor de la iglesia que mandaron, somos amigos del pastor Vladimir Ramírez, también de Venezuela, y bla, bla, bla. Bueno, siervo, yo voy en mi carro, déjeme terminar nada más de ver cómo lo he hecho andar, porque algo había pasado por el carro ahí, y me había dañado el máster del clutch. Y yo acababa de gastar 30 y algo dólares comprando un clutch, un máster de clutch, y cambiándolo yo mismo ahí, ¿sabes? Yo termino en esto y voy a buscarlos. Por el momento les voy a pagar 2 días de hotel. Después veré donde consigo una casa que se me puedan quedar. Sí, pastor, porque nos van a poner las maletas afuera, ya nos están echando del hotel. Paz, no se me desespere. Eso ayer, que me tocaron el pito, $50,000. Hacemos obra en todo el país. Pagamos un año de alquiler en locales. Compro un terreno que nos están vendiendo en Florida en 500 balboas para volver a hacer la iglesia, para entrar de nuevo a Florida. Y hay alguien que dice: yo tengo un lote y estoy vendiendo de 500 y yo no tengo $500. Y alguien pasa como una joven y yo no sé si está haciendo nada, porque no lo está haciendo, porque no está predicando, porque no está hablando, pero quiere ser apóstol, quiere tener título, pero no lo veo metido en la brega, no lo veo como está el hermano Cani y la hermana Blanca gastando de su dinero los jueves y los domingos para ir a la playa Leona, y a veces van solamente porque no va nadie y lo dejan solo, y ahí siguen insistiendo en llevar la palabra. Y
deben 1000 nada más. Y vamos a ver qué hacemos con él. Aquí hay un hombre, hermano, que no se atrevió a poner una joven. En ese tiempo no la había, pero había lo que había y no hay manera. Este hombre lea su biografía, lea los sufrimientos del apóstol en la carta de Corintios, lea lo que pasó en la carta de Romanos, donde él está declarando por donde tuvo que pasar. Y estoy en contra, y lo digo públicamente, y que se entienda que estoy en contra de todo lo que ha usurpado un título apostólico para equipararse y para dar a la misma par que el Papa de Roma, o que el obispo, o que los curas, o que la gente que tiene títulos de monseñores y arzobispos. Porque con esos son los que se reúnen. Famoso concierto ecuménico que celebraron hace 2 días en Panamá. Edwin Álvarez y Marcela Gándara. Y cantantes como Tercer Cielo, mundanos de nacimiento, que no se han arrepentido y convertido delante del Señor Jesucristo. A su nombre. Allá con el Monseñor José Domingo Ulloa, haciendo componendas, convenios. Para eso son los que quieren los títulos. Pero aquí hay un hombre que quería solamente ser un comisionado de Jesucristo. Ay de mí, dijo en una ocasión, si yo no anuncio el Evangelio. Amén. Ay de mí si yo no llevo la palabra. Ay de mí si yo no puedo predicar. Estoy en aprieto, dijo en una ocasión. No sé si irme con el Señor, que es bueno, o quedarme porque todavía hay mucho que hacer. Estoy hablando de un hombre que en el ocaso de su vida, no de su ministerio, de su vida, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardando una corona, reservada una corona de justicia, la cual me va a dar el Señor, pues junto a mí, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. El que quiere ser grande en el reino de los cielos tiene que ser servidor. Aprenda a servir, viva para servir. Amén. Aprenda a servir. Esto, muy poco. La mayoría solo quiere lucirse. La mayoría solo quiere que lo vean. La mayoría solo quiere que lo aplaudan. La mayoría solo quiere que le den reconocimientos. La mayoría solamente quiere las medallas y los honores. Pero les digo una cosa, bíblicamente hablando, que el que quiere medallas y reconocimientos aquí, los recibirá aquí. Pero allá no va a recibir ni un quinto. Porque eso lo dice la palabra. Los honores y los reconocimientos sean cuando se pare el Señor y diga: ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Por último, Él escribe a los santos y fieles y tiene toda la razón para escribirles. Y me gusta porque aquí la palabra fieles está hablando de ese grupo de hermanos que nada los movió. No fieles solamente como el término cristianos en sí, no, porque ya los llamó santos. Y nadie llama santo a un impío, y nadie llama santo a un mundano. Santo es porque ya son cristianos, pero estos santos eran santos fieles. Amén. Santos fieles, porque hay santos infieles. Pero estos santos eran fieles. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios, fiel a Jesucristo,
fiel al Espíritu Santo, fiel a la palabra y fiel al Evangelio que habían abrazado como el poder de Dios. Fieles en Cristo Jesús. Por eso los saluda con dos títulos importantes. Usa aquí dos palabras combinadas, como que si yo le dijera al hermano chino God bless, y le digo también que Dios te bendiga. God bless en inglés, que Dios te bendiga en español. Aquí le dice gracia, el saludo griego, el saludo de la época. Gracia implica favor inmerecido, reconocimiento del favor inmerecido. Gracia, gracia, la gracia de Dios. Gracia, gracia, el favor inmerecido de Dios sea sobre ustedes. Y utiliza la palabra paz del hebreo shalom. Gracia y paz. Que el favor inmerecido y el shalom de Dios esté en ustedes como iglesia. Que el shalom sea en vuestras vidas. Que el shalom proveniente de Jesucristo, porque la gracia provino del Padre. ¿Entendió? La gracia proviene del Padre. Gracia. Y el shalom, lo que él había declarado en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos shalom por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, que es la tranquilidad que me da el saber que no tengo que temer, porque fui declarado sin culpa, fui declarado justo por medio de Cristo Jesús. Su gracia salvadora me da libertad y me da confianza. Que Dios añada bendiciones a esta palabra y que el shalom de Jesús y la gracia del Padre sean sobre cada uno de ustedes. Que vuestros corazones sean abiertos para entender que Cristo vive en nosotros. Póngase sobre sus